de a decenas de miles los despedidos, no solo en el sector público, sino en todas las ramas de la economía privada. Yo digo, frente a la amenaza del gobierno de insistir con un nuevo recorte del 10% de la planta de personal de la administración pública, no lo va a poder hacer, por dos cuestiones. Por un lado, porque materialmente es imposible. El Estado ya está funcionando con su piso mínimo histórico de prestaciones, una sola cesantía más, y dejarían de prestarse servicios esenciales. Hoy numerosos organismos y ministerios, a partir del desastre que son estos funcionarios del gobierno de Milei, funcionan solo gracias al esfuerzo, al sacrificio, a la vocación de servicio y a la profesionalidad de las trabajadoras y de los trabajadores. Y por otro lado, no van a poder recortar, porque la motosierra se está apagando, el poder de Milei se está debilitando. Si aparece una novedad en las últimas semanas, es que el presidente cuenta con la mayor imagen negativa desde que asumió. Y además, lo más importante, es que la mayoría de las argentinas y de los argentinos ya empieza a ser responsable al gobierno actual por la crisis grave que estamos atravesando. Se terminaron los historiadores que iban para atrás. Bueno, dan muestra de que hay un pueblo que no es verdad, que no quiere salir a la calle o que no quiere luchar. Necesita mi licencia, que lo convoquen. Yo creo que el 24 de marzo nos llena de esperanza a todos, y por supuesto que hay que discutir el modelo sindical en la Argentina. ¿Cómo puede ser que me toque a mí en una entrevista en un piso de televisión que enlacen a un dirigente, creo que era Barrio Nuevo, y dice, bueno, nosotros hace 2 años que venimos firmando el 1%, Milei no puede decir que no apoyamos a su gobierno? Por favor, que se terminen los Barrio Nuevos del sindicalismo, si no, no vamos a recuperar más la confianza perdida frente a la sociedad. Los más precarizados en materia de derechos y en materia salarial. La Constitución dice claramente que por igual tarea debe existir igual remuneración. Sin embargo, hoy un trabajador municipal cobra 2 o 3 veces menos que un trabajador provincial, y un provincial a su vez 2 veces menos que el de un organismo nacional. Bueno, se tiene que terminar, se tiene que establecer, se tiene que proponer como iniciativa un Consejo Federal de Salario Municipal que permita establecer un piso mínimo de dignidad para todos los trabajadores. Tenemos que revisar el fraude en el Estado que cometen presidentes que se han sucedido en la Casa Rosada, gobernadores e intendentes que apelan a diversas figuras contractuales para precarizar el empleo, el monotributo, la beca, el subsidio, las certificaciones, los jornaleros, cuando en realidad son trabajadores que debieran estar todos en la planta permanente del Estado. Tenemos un gran desafío por delante, una lucha fuerte que dar. Los intendentes pasan y son los trabajadores los que quedan recolectando la basura, manteniendo los espacios verdes, en la administración municipal. Nuestros verdaderos patrones, nuestros empleadores son cada una de las vecinas y los vecinos que aportan, que pagan impuestos, tasas y contribuciones. La responsabilidad que tienen hoy, en este momento, gobernadores, no todos, pero la mayoría de ellos, y los intendentes, porque hay una ley de coparticipación federal de la década de los 90, absolutamente injusta, que hace que de todo lo que se recauda en materia impositiva, el 80% se queda en Buenos Aires, solamente el 20% vuelve a las provincias. Y escuche bien, de ese 20%, solo un 4% va a parar a cada municipio. Entonces tenemos municipalidades pobres, provincias pobres, mientras Buenos Aires aparece como la Suiza de la Argentina. Se tiene que terminar esta joda de que Milei y Macri vivan con la nuestra, y los recursos se tienen que distribuir de acuerdo a las verdaderas necesidades que tienen aquellos que habitan en cada uno de los territorios. Aguiar piensa que todavía falta, en cuanto a los recortes, todavía no llegó lo más fuerte, porque bueno, el gobierno insiste con que va a seguir recortando el Estado. No, el gobierno se cae a pedazos, no puede recortar nada. Yo creo que, mire, el 24 de marzo, frente a lo que sostiene este gobierno que reivindica los crímenes atroces de la dictadura militar, no es que es negacionista, reivindica directamente la dictadura y su atrocidad. Ellos dijeron memoria completa o historia completa. Bueno, esos millones en las calles, respondimos a 50 años del golpe genocida. No hay nada que explicar, no hay nada que completar. Es repudio total, porque Milei
vino a darle continuidad y a completar el mismo programa económico de esa dictadura genocida, a desregular y a abrir de manera indiscriminada la economía, a llevar adelante privatizaciones, a destruir la industria y todo el aparato productivo, a empobrecer de manera generalizada la población. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a los 30.000 es con determinación seguir confrontando a Milei, derrotarlo a él y derrotar sus políticas. Aguiar, presentaron ya un proyecto para ser alternativo a la medición del INDEC. Sí, lo hemos hecho desde el Frente. Yo creo una de las novedades que aparece en el sindicalismo argentino es el FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, sí, que se ha propuesto conformar un espacio con todas aquellas organizaciones que, independientemente de qué central obrera formen parte, estén decididas a luchar. ATES, la UOM, sí, aeronáuticos, aceiteros, las no CTA incorporadas, más de, y los sindicatos que integran la CTA, el Frente de Gremios Estatales y 140 gremios. Y por supuesto teníamos el desafío de trascender la reforma laboral, porque habíamos emergido, habíamos surgido, nacido ese frente para confrontar tal vez una de las avanzadas más grandes contra los derechos de los trabajadores y la representación de los trabajadores, como fue la reforma laboral. Para tener iniciativa y dijimos, con equipos técnicos propios, vamos a empezar a medir nuestra propia canasta. Y eso arrojó para el mes pasado que el ingreso mínimo para poder vivir dignamente es 2.700.000 pesos, que de bolsillo se transforman en 2.200.000 pesos, pero también medimos lo que perdimos los trabajadores. Y los trabajadores de la actividad privada han perdido desde que asumió Milei 2 millones de pesos en total, mientras que los trabajadores del sector público más de 11 millones de pesos. En total, desde el 10 de diciembre del 2023 dejaron de ingresar a los bolsillos de los trabajadores 54 billones, con B larga, 54 billones de pesos. Imagínense todo eso destinado al consumo. En realidad estamos frente a una crisis sin precedentes en la economía argentina. Para ir cerrando, Rodolfo, que ha sido un placer enorme, en serio, charlar con vos, que se vienen nuevas medidas, obviamente, de fuerza. Se sigue con la lucha, obviamente. Por supuesto que vamos a convocar a todas nuestras instancias orgánicas de ATE. Lo mismo vamos a hacer en el marco del FRESU, del Frente de Sindicatos Unidos, pero nosotros tenemos protestas sectoriales mañana en la Superintendencia de Seguros de Salud. Que aumentó 30 veces su patrimonio. Tiene techo en el gobierno, porque ahora denunciaron al gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud, Mario Gutiérrez, por enriquecimiento ilícito y por falsedad en la presentación ideológica del documento, en la presentación de la declaración jurada. No puede explicar el funcionario un 30% de crecimiento en su patrimonio desde que asumió Milei, y además de gastos por 60 millones de pesos en la tarjeta de crédito. En manos de esta gente están nuestros organismos públicos, los organismos públicos que se sostienen gracias al esfuerzo de cada argentina y argentino, y además son tremendamente ineficaces. Se están destruyendo con este señor a la cabeza el Sistema Nacional de Obras Sociales. Se pudo comprobar que se visitan las auditorías y se establecen sanciones y multas a las obras sociales más pequeñas para beneficiar a las grandes empresas de medicina prepaga que funcionan en este momento sin ningún tipo de control. Además, algunas obras sociales, como la que gestiona UPCN, se le permite, que se denomina unión personal, se les permite el cobro de plus, aranceles diferenciales o seguros ilegales que están prohibidos por las leyes. Esto se tiene que terminar.